Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este bloque de entrevistas seguiremos discutiendo propuestas legislativas. Ya están conmigo Carla Hernández, candidata del Partido Arena. También está conmigo Marcela Villatoro y David Reyes, también candidatos del Partido Arena. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Carlos. Buenos días. Qué gusto compartir contigo y con la audiencia del Canal 33. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Me gustaría iniciar con esto. Revisando un poco, el diputado Portillo Cuadra ha mencionado que el ciudadano, el elector, debe de preguntarse qué ha hecho el candidato, sobre todo aquellas personas que buscan la reelección en su mandato como diputado. Y él menciona que ha presentado más de 67 iniciativas legislativas y de estas 27 son ley de la República. En el caso de ustedes, lo pregunto iniciando con Carla, luego con David, luego de tener la postura de Marcela, ¿ustedes tienen una medición de sus propuestas de ley y de reformas y cuáles fueron aprobadas en el Pleno, siguiendo un poco la idea que presentó el diputado Portillo Cuadra? De hecho, primero quiero decirte que para los que vamos a la reelección es momento de rendir cuentas. Antes que pedir el voto debemos de rendir cuentas. En lo personal yo me comprometí a 2 temas específicos, a trabajarlos en la legislatura. Uno tiene que ver con el fomento a las microempresas. Puedo decir con mucho orgullo, presentamos la reforma el año pasado, en enero. Parte de la reforma ya fue aprobada, que tiene que ver con las multas para las instituciones que le paguen tarde al microempresario. Para nadie es secreto la zozobra que han vivido todos estos microempresarios que vieron con esperanza entregarle los paquetes escolares al gobierno, y pues ahora ya en la ley MIPE se incluyeron las multas. Quedó pendiente la parte de los incentivos que tienen que ver con un sistema de progresividad tributaria y con que el Estado pague y asuma la cuota patronal del ISS por 2 años. Eso está ya en la Comisión de Hacienda y pues primero Dios en la próxima legislatura vamos a seguir. Y en el tema de mujer, que es el otro tema con el que me comprometí, la creación de los tribunales especializados para una vida libre de violencia para las mujeres, y puedo decirte con mucho orgullo, ya está funcionando el primer tribunal, se aprobó, fue un trabajo intenso con la Corte Suprema de Justicia, pues, y agradezco a mis colegas que nos acompañaron en este esfuerzo. Ya es ley de la República. También en el tema de mujer me comprometí en el tema de las cuotas alimenticias. Quiero decirte que ya aprobamos en la Asamblea Legislativa que las mujeres que tengan que ir a los juzgados o a la Procuraduría por temas de cuotas alimenticias o de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, van a tener una licencia, es decir, van a poder pedir su permiso con goce de sueldo para asistir, y así hay varios temas en el que se refieren a la mujer y a una vida libre de violencia en los que hemos legislado desde la Comisión de la Mujer, la cual presido. En su caso, David, ¿hace una medición, una métrica, cuántas iniciativas de ley formulé, cuáles de estas se aprobaron, para efectos de que el ciudadano tal vez pueda tener un número y decir, bueno, estos fueron los temas, claro, cuál fue su recorrido y cuál fue su resultado? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar con Carla y Marcela. Por obvias razones, uno de los temas que yo he promovido en mi carrera política es el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. En nuestro país, el 10% de nuestra población se estima que tiene algún tipo de discapacidad, y por muchos años había sido un sector completamente olvidado y completamente excluido. Desde el momento en que llegamos, comenzamos a hacer una cantidad de propuestas a fin de que, lo primero, que la Asamblea Legislativa se adecuara para cumplir todas las leyes en materia de discapacidad. Es así como el canal de la Asamblea tiene un intérprete de lengua de señas permanente, tiene un impresor en braille para que cualquier persona ciega pueda llegar a pedir una iniciativa de ley o una ley en un formato accesible. En fin, tiene accesibilidad, y ese fue el primer paso. Poner en la agenda política y en la agenda de país el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, hacer visualizar a este segmento tan importante de la población. Y así hemos avanzado. Fíjate que en el 2010, por ejemplo, reformamos el Código Electoral. Imagínate que en pleno siglo XXI el Código Electoral decía que las personas ciegas y las personas sordas no podían ser candidatos a un cargo de elección popular. En pleno siglo XXI lo reformamos. A estas alturas hemos también aprobado un convenio de Marrakech. El convenio de Marrakech consiste en que todos los autores de novelas, de libros de textos, de enciclopedias, han cedido sus derechos para que se pueda imprimir en formato accesible para las personas ciegas, o sea, en braille,
estos libros y sin que tenga algún costo o sin que se esté violentando su derecho de propiedad intelectual. Eso es algo positivo porque ahora las personas ciegas tienen un acceso a una biblioteca casi infinita de libros de texto que antes no podían hacer por ese candado que el derecho de autor no permitía la reproducción. Y quizás una de las cosas más importantes que debo de reconocer que me ha llevado a tener debates amplios incluso al interior de mi fracción es una reforma en la ley de transporte a fin de que el 4% de los buses que se renueven, porque los buses tienen 20 años de vida útil según la ley, pero cada vez que se van venciendo tienen que irse renovando. El 4% de los que vayan ingresando al país, por ley, ahora tienen que tener un dispositivo de accesibilidad para las personas con discapacidad, porque hemos legislado, y pudiera hablarte una cantidad enorme de iniciativas en el tema de acceso a la educación, a la salud, al trabajo de las personas con discapacidad, pero si no tenemos un medio de transporte que le permita desplazarse de forma independiente, es muy difícil garantizar que se cumplan esos derechos. Quiero aprovechar para consultarle a usted, Marcela, cuáles serían sus propuestas de iniciativa de ley específicas de ser electa diputada en la Asamblea Legislativa. Bueno, buenos días y muchas gracias a quienes nos están viendo desde sus casas. Pues fíjate que yo me quiero enfocar en dos temas. Uno es educación. Yo creo que para que un país y su gente tenga desarrollo hay que apostarle a la educación. Así es que hemos visto cómo ha habido un gran abandono de parte del gobierno en el tema de educación. El presupuesto está en un 3.2% del Producto Interno Bruto, que ha bajado más de 12 millones de dólares. Esto ha producido realmente problemas en la infraestructura también de las escuelas, porque si tú ves, hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera agua potable, no tienen luz, otras que no tienen ni agua ni luz. Tenemos aulas multigrado, que hemos platicado de esto, que es solo una aula para todos los estudiantes, y esto genera un gran problema porque no te puedes desarrollar de forma correcta. Los estudios te dicen que si los estudiantes llegan y están en un lugar o en un ambiente donde sí pueden o donde ellos se sientan bien, ellos tienen un mejor desempeño en sus clases. Así que nosotros como Arena estamos apostándole a dos temas. Uno, la ley de infraestructura escolar. Y lo que buscamos es que haya un fondo que venga de los gastos administrativos del gobierno y los gastos no necesarios también del gobierno, un recorte para que haya este fondo. Y a través de él nosotros podamos invertirlo todo en las infraestructuras de las escuelas y así no nos veamos en los problemas de que las escuelas tengamos que estar haciendo préstamos o que los niños o incluso los propios padres de familia tengan que invertir de su bolsa para mejorar las escuelas. El otro tema es aumentarle al presupuesto en educación. Tenemos, como te dije, un presupuesto que no está acorde a la realidad de nuestro país, pero nosotros pensamos que si le aumentamos un 0.5% gradualmente al año hasta llegar a un 6%, podemos mejorar mucho, no solo el tema del presupuesto en educación, sino que tendríamos maestros de calidad, seguridad escolar, mejor material didáctico para nuestros niños. Entonces todo esto puede aportar mucho al desarrollo de El Salvador. Es decir, en función de su propuesta, Marcela, es, bueno, aumentar progresivamente el PIB en educación, específicamente la inversión en educación. Y eso significaría disminuir en algunos rubros o partidas específicas. Es decir, ¿usted ha pensado a qué aspectos hay que recortar o si se puede hacer el tema a través de endeudamiento o a través de préstamos? Las fuentes principales para promover esto, ¿cuáles serían en concreto? Hablamos de los gastos administrativos del gobierno. Nosotros sabemos que el gobierno realmente está teniendo gran despilfarro. Te voy a dar un ejemplo claro. Han hecho más empleos, digámosle, porque ahorita ellos es una fábrica de empleos lo que tienen dentro del gobierno, contratando personas, por ejemplo, para CEPA. Nosotros en este momento ya la Sala de lo Constitucional dijo no deben de hacerse más contrataciones dentro del gobierno, a menos que sean para dos rubros. Uno, salud, y el segundo rubro es educación y seguridad también. Y ha sido completamente lo contrario. Le han disminuido a estas tres carteras de Estado y han aumentado en otras. Entonces, este tipo de gastos son los que ya no deben de darse por parte del gobierno y al contrario, estos son los que deberían de invertirse en educación. Son bastantes temas que, yo te puedo decir, educación es un tema amplísimo, pero nadie le quiere apostar a la educación y te voy a decir por qué. Porque educación es algo que se ve a largo plazo, sus resultados. Y las personas quieren estar dentro de la Asamblea Legislativa 3 años o dentro del gobierno 5 años. Pero esto lo vas a ver en 15, 20 años, con los niños que van creciendo ahorita. Pero si nosotros comenzamos a apostarle desde ya, te aseguro que posteriormente tendremos a los mejores estudiantes del mundo. Si nosotros realmente lo hacemos porque queremos apostarle a la educación. Y el otro tema que a mí me parece el más importante
de este momento es la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tú sabes que para el 16 de julio de este año ya tienen que estar electos 4 y un quinto que va para la Sala de lo Civil. Y eso fue lo que también me hizo involucrarme en esta legislatura, porque yo he estado como técnico en la Comisión Política y comencé a ver las deficiencias que existían para la elección o la selección de las personas adecuadas para estar dentro de estos cargos. Entonces, una de mis propuestas es hacer un protocolo y unas reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa para que estén bien normados quiénes pueden ser las personas que, acorde también a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pueden optar por estos cargos. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a ampliar justamente ese tema. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. El tema que habíamos dejado pendiente, este proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y lo planteo de esta manera para tener sus reacciones. Primero Carla, David y al final con Marcela. El tema es este: ¿cómo se puede lograr candidatos a la Corte Suprema de Justicia en donde se minimice o se evada, no se pueda tener personas que puedan tener conflictos de intereses, particularmente en dos áreas, diputada? Conflictos empresariales, porque pueden ser representantes legales de empresas y eso puede generar un fuerte conflicto de interés, y el segundo a nivel político partidario, que son como dos de las principales preocupaciones. Entonces, ¿cómo desde la propuesta del Partido Arena se puede garantizar magistrados, personas y perfiles que no representen intereses de grandes empresarios, pero tampoco de partidos políticos? Primero, creo que hay que reconocer que el proceso que actualmente se sigue en la Asamblea Legislativa es arcaico e ineficiente. Y hay una realidad, obedece a intereses partidarios. Y lamentablemente, cuando esto se hace de esa manera, como lo hemos visto en otras ocasiones, tenemos como resultado funcionarios que responden a intereses particulares. En el caso puntual de la Corte Suprema de Justicia, yo quiero decirte que tenemos que mejorar el proceso. No es posible que la gente conteste un cuestionario que ya lo tienen, que es como que llegaras al colegio a hacer un examen que ya te habían dado antes, ya te dieron copia. Definitivamente esa no es una evaluación objetiva. Yo creo que deberíamos de hacer algo como se hace en recursos humanos, la evaluación de 360 grados, que es una evaluación integral de quién eres, o sea, de que tus competencias sean ad hoc al puesto. Eso es fundamental. La otra parte es hacer una investigación, pero de verdad, de que no sea gente ligada o que tenga afiliación política. Yo quiero recordarte que con la votación de los magistrados de la Corte de Cuentas, primero quiero decirte que yo no tengo nada personal en contra de la gente que eligieron, pero no estaba segura si definitivamente esa gente no tenía una afiliación partidaria. Y si no superamos ese punto, siempre vamos a tener funcionarios, no solo en la Corte, sino que en todos lugares que obedezcan a intereses particulares. Por lo tanto, el proceso debe de ser un proceso integral. Una entrevista en la Comisión Política de la Asamblea no es suficiente, hay que hacer un proceso de investigación de los candidatos exhaustivo y que se sometan de verdad a una prueba que los haga comprobar que sus competencias son las necesarias para el puesto al que se van a postular. Y eso tiene que ser en todos los funcionarios de segundo grado, no solo en los que aspiran a la Corte Suprema de Justicia. David, su postura. Hoy por hoy, la forma en cómo se selecciona es, se les envía un cuestionario a los candidatos, y no solamente hablemos del tema de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino que en general de los funcionarios de segundo grado. Hoy por hoy se les manda un cuestionario de 10 preguntitas y le dicen, vaya, venga tal día, tal hora y va a tener 10 minutos para que nos responda. Eso sin duda alguna no es objetivo en lo más mínimo. Lo que nosotros estamos discutiendo internamente es que se debe de plantear una reforma al reglamento interno de la Asamblea a fin de que se establezca un mecanismo de ponderaciones. Es decir, por ejemplo, esta persona quiere ser funcionario para tal cartera, ¿cuántas maestrías tiene relacionadas al cargo que quiere desempeñar? ¿Cuántos años de experiencia tiene relacionadas al cargo que quiere desempeñar?
referencias, estudios, posgrados, seminarios, y se le va poniendo una ponderación, un puntaje. Y luego en el tema de la independencia, y aquí coincido con tu planteamiento, la independencia no solamente debe ser una persona independiente de cualquier vínculo partidario, sino que también de cualquier sector de poder en nuestro país, llámese poder económico o el que sea. Entonces, establecer ese mecanismo de puntajes para que de esa forma podamos seleccionar a los que hayan tenido el puntaje más alto y que no quepa la menor duda que son las personas más idóneas y más capaces y más independientes las que se elijan. Sin duda alguna, esto puede ser un paso interesante en la Asamblea, pero lo que está detrás y lo que estamos viendo en este momento, y esta sí es una opinión bien personal, sí me preocupa mucho cómo se está queriendo manipular, cómo se están creando organizaciones express para proponer candidatos ante el CNJ, porque recuérdate que a la Asamblea, exactamente lo mismo que pasó en la CIGET, en la Asamblea llegan, no es que llegue cualquier candidato, sino que llegan propuestas de las que envía el Consejo Nacional de la Judicatura y las universidades también. Entonces, se tiene que, desde ese filtro, primer filtro, digámoslo, tiene que participar la gente con mayor capacidad, la gente más idónea. Pero este es un tema que, sin duda, te lo puedo decir, nuestro partido va a estar con los ojos bien abiertos y muy vigilantes de que se escojan a las personas más idóneas. A muchas personas no les han gustado las resoluciones de la actual Sala de lo Constitucional. A algunas personas no les han gustado porque, sin duda alguna, yo lo digo y no me da miedo utilizar esta palabra, ha sido una sala bien revolucionaria porque ha revolucionado nuestro sistema electoral, por ejemplo. Si no fueran por esas resoluciones, no tuviéramos voto por rostro, no tuviéramos voto cruzado, no tuviéramos ese mecanismo que ahora nos permite a los ciudadanos poder escoger y no solamente votar, sino que elegir directamente. Me restan 2 minutos, Marcela, pero quiero tener su postura y aparecen 2 elementos de los comentarios tanto de la diputada Hernández como el diputado Reyes, es la confianza en el mecanismo del CNJ y también del proceso de la FEDAE para que lleguen los perfiles más adecuados y luego la Asamblea Legislativa sus parámetros y sus mecanismos para esto. ¿Confía usted en estos 2 procesos, tanto de la FEDAE como el del CNJ? Bueno, en el tema de la FEDAE yo te puedo decir que están haciendo todo lo posible, por lo menos el presidente de la FEDAE hemos visto que ha tratado de hacerlo mejor. Sin embargo, han habido, como ellos han platicado, asociaciones express. Hemos visto como, por ejemplo, una JUD que llevaba 4 personas, de las cuales 2 ya habían sido definidas por parte de la Sala de lo Constitucional como personas que tenían una vinculación partidaria y sin embargo continuaban dentro del proceso. La FEDAE con el resto de asociaciones pues tuvieron a bien hablarlo y platicarlo y ver cómo podían hacer para hacer este filtro un poquito más limpio. Sin embargo, continúan, ¿verdad?, peleando sus cuotas partidarias para poner a la gente que ellos quieren dentro de estos 15 candidatos que las personas lo van a elegir. Yo le digo a los abogados, el 10 de marzo todos tenemos una obligación. Yo también soy abogada, así es que les pido por favor que vayamos a votar y que votemos por las mejores personas. Tenemos 2 elecciones ahorita, la de diputados y también esta elección de magistrados, que es obligación ya de los abogados. La Sala de lo Constitucional ya nos ha pedido que sean personas que no sean políticas, que no tengan vínculos partidarios. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa también tiene que llegar ese filtro y este filtro tiene que ser por parte de la Federación, de las asociaciones de abogados y nosotros como abogados vamos a ser quienes van a elegir a estas personas también. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regresamos al último bloque de la entrevista. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En este bloque me gustaría aprovechar para consultarles respecto a algo. Johnny Wright y Juan Valiente han emitido postura el día de ayer sobre temas en particular. Me gustaría tener la postura de ustedes sobre esto, pero primero escuchemos sus declaraciones. Reconocer errores del pasado y del presente. Ahí considero yo que se empezará a notar
que ya hay un interés y una dirección en pensar en el interés nacional. No es cierto que para ser diputado se necesiten 2 vehículos. No es cierto que para ser diputado se necesitan cualquier cantidad de vales de gasolina. No es cierto que se necesita el privilegio de tener derecho a poder sumarse a cualquier viaje al exterior. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Juan Valiente y Johnny Wright. Ellos finalizan su legislatura, no van a continuar, no se proponen para la reelección y se han mencionado que van a ir construyendo un movimiento en función de sus principios y de sus ideas, lo cual me deja a mí la interpretación que tal vez no se sentían conformes con Arena, pero me gustaría tener su postura sobre esto, diputada Hernández, la reacción de sus comentarios y qué significa esto, también el análisis que hace el grupo parlamentario de Arena. Bueno, y voy a hablar a título personal porque eso no lo hemos conversado aún en el grupo parlamentario. Yo quiero decirte que esta posición de Juan y de Johnny no son nuevas. Yo leí el manifiesto que firmaron algunas personas el día de ayer, yo estaba invitada, no pude asistir, y en el manifiesto realmente las cosas que están pidiendo no son nada del otro mundo, simple y sencillamente que se haga un buen uso de los fondos públicos. Quiero decirte que yo estoy dispuesta a firmar el manifiesto y a comprometerme en lo que compete a los diputados, porque es un manifiesto amplio que tiene áreas que tienen que ver con un candidato a la presidencia o alguien que va a estar en la presidencia de la República, pero en lo que refiere a los compromisos de los candidatos a diputados, yo no lo veo mal. Definitivamente la gente está esperando un mejor uso de los fondos públicos y la austeridad, y yo coincido con ellos. Yo creo que también hay que hacerle ver a la gente de que no todo el mundo pues tiene los vehículos en la asamblea. Yo uso mi carro, tengo mi combustible y tengo una línea asignada por ser presidenta de comisión de la cual no he hecho uso. Entonces yo creo que son pequeñas acciones afirmativas de que queremos hacer un buen uso de los fondos públicos. Yo no lo veo mal, respeto definitivamente la decisión de Juan y Johnny. Me hubiera encantado que se quedaran con nosotros porque es cierto, hay oportunidades de mejora en el partido, creo que hemos avanzado y me hubiera gustado que se quedaran al lado nuestro pues para promover estas mejoras, pero respeto su decisión. Vamos a perder 2 buenos elementos en la Asamblea Legislativa, pero no veo que lo que estén pidiendo sea nada del otro mundo. Es algo a lo que todos los que aspiramos a estar en la Asamblea Legislativa deberíamos de comprometernos. Marcela, ¿cuál es su posición al respecto? Porque también puede dar la idea o la reflexión de que había diferencias y que en algunos casos más marcado en el comportamiento de Johnny Wright, me refiero a comportamiento en su votación, que no votaba necesariamente con el bloque del partido. Es más, en algunas decisiones él votó de manera separada y justificó por qué votaba de manera separada. Entonces, ¿qué muestra esto? Un poco la reflexión de que ellos se salen y dice como, bueno, se puede discutir, debatir, pero en algunos momentos puede ser que se están nadando contracorriente. Bueno, mira, en el Partido Arena, gracias a Dios, somos un partido que se nos permite tener diferencias. Nosotros podemos platicarlo desde la fracción. Bueno, Carlita votó en contra del presupuesto, también el doctor Cabrera Candray, porque dijo que no se veía reflejado el tema del escalafón de los médicos dentro del... y un montón de cosas. Entonces, tú te das cuenta que en Arena, si tú razonás tu voto y decís el por qué, puedes votar distinto. En el caso de Juan y Johnny, Juan dijo que se va a mantener en el Partido Arena, que él quiere continuar. La vez pasada estaba platicando, no me acuerdo quién se lo escuché, que quería correr tal vez más adelante por una alcaldía. Yo creo que él es una buena persona, él quiere ver transparencia en el uso de los fondos públicos y todos nosotros estamos comprometidos también a continuar ese tema de buscar que se haga el uso correcto del dinero de las personas, porque es el dinero de los contribuyentes al final de cuentas. Y en el caso de Johnny, pues lastimosamente él quiere correr su partido aparte, está en todo su derecho. Sin embargo, ellos continúan dentro de la fracción, continúan en las reuniones de fracción también, dando su opinión y aportando. Así es que el mejor de los deseos para Johnny, y en el caso de Juan, pues que continúe haciendo las transformaciones dentro de Arena, es perfecto. Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que busque lo mejor para la ciudadanía. Diputado Reyes, su postura. Bueno, yo en lo personal me adhiero en su totalidad al manifiesto que Juan y Johnny presentaban el día de ayer. Creo que ese es el deber ser. Y es que sucede una cosa bien importante, Carlos. La forma de hacer política está cambiando a una velocidad, a la velocidad de las redes sociales. Y es que el ciudadano hoy tiene mucho más poder porque puede participar, puede expresar su opinión y lo hace a través de las redes sociales, y eso es algo sumamente positivo.
La austeridad no solamente debe de ser en la Asamblea Legislativa, debe de ser en los 3 órganos del Estado. En el órgano ejecutivo hay muchísimo. No es posible que hayan campañas publicitarias para promover un programa en particular y que se gaste más dinero en la campaña publicitaria que en el programa mismo. Eso no puede seguir siendo así. O incluso ahora, más grave aún, lo estamos viendo también ya en algunas municipalidades. Yo en lo personal me sorprende ver publicidad de una municipalidad de Oriente excesiva, pero excesiva, promoviendo la imagen de su alcalde y realmente los ciudadanos de ese municipio se quejan de muchas necesidades. Ahí tenemos que enfocarnos. Los gastos reservados, los gastos que no se ejecutan. No es posible que algunos ministerios del órgano ejecutivo tengan una ejecución inferior al 60%, 65% cada año. O sea, del presupuesto que se les asigna, solamente ejecutan el 60 o el 65%. Eso, y bueno, sin mencionar los préstamos. Pero yo sí quiero decirte en conclusión sobre este tema que yo sí lamento muchísimo que Johnny ya no vaya a estar con nosotros. Lamento mucho que Juan también no vaya a acompañarnos en la próxima legislatura. Hubiera querido que hubieran hecho un esfuerzo mayor para continuar desde adentro. A mí me hubiera encantado que hubieran tenido más paciencia de continuar desde adentro, promoviendo cambios, señalando y en algunos casos siendo incómodos. ¿Cree que hay resistencias para que dijeran ellos irse a un lado y por eso decir, bueno, mejor decido mi propio proyecto político? Por supuesto que hay resistencias, pero esto era algo obvio y es natural cuando tú quieres hacer cambios internamente, pero depende tu motivación, tu esfuerzo y tu energía que tengas para aguantar esa resistencia y superarla, y no en la primera crisis, mejor decir, me aparto. Por eso a mí sí me hubiera gustado que ellos desde adentro hubieran continuado, porque sí es lamentable que no vamos a tener su acompañamiento en la próxima legislatura. Y no obstante, pues creo que la configuración política de nuestro país también está evolucionando y es bueno que hayan alternativas de todo tipo para que la gente se sienta verdaderamente representada. Estoy por cerrar la entrevista, pero quiero aprovechar para consultarle, diputada Hernández, llevándole seguimiento a este caso, ¿qué ocurrió ante la situación de supuestas agresiones verbales del jefe de grupo parlamentario de Arena, Alberto Romero, a la diputada Margarita Escobar? ¿Qué pasó en este caso? Bueno, mire, yo no estaba cuando se dio el incidente, sin embargo, en mi calidad de presidenta de la Comisión de la Mujer, fui llamada a la Comisión Política a emitir una opinión al respecto. Es una situación que no se daba la primera vez, ni solo con la diputada Escobar, ya está dentro de las instancias respectivas del partido. Nosotros tenemos un tribunal de ética y un tribunal de primera instancia, en donde se hacen las denuncias respectivas, está en sus manos. Estamos esperando una resolución y confío que las autoridades de mi partido van a resolver dándonos el respaldo a las mujeres. O sea, se puede llevar en los dos niveles, tanto del partido, pero entiendo del grupo parlamentario de mujeres, porque en algunas ocasiones la postura ha sido también... Mire, hay que ser realistas. El grupo parlamentario de mujeres no se mete cuando atacan a una mujer que no es de su partido. Y eso lo hemos visto. Pueden enarbolarse la bandera de la solidaridad de las mujeres, pero mire, en esa misma semana yo tuve un ataque en las redes sociales denigrándome que afectó muchísimo a mi familia, y a este día, a esta hora, yo no he recibido una llamada de ninguna mujer de ningún color, bueno, a excepción de Ana Vilma Escobar, que me respaldara por ese ataque. Entonces yo creo que debemos de pasar del papel a la acción en defensa de los derechos de las mujeres. Perfecto. Bueno, quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado en este segmento de entrevista, y vamos a llevarle la pista a sus propuestas, a las ideas y a seguir discutiendo estos temas. Gracias a los tres. Voten por rostro. Gracias por habernos acompañado. Bueno, les saluda Carlos Monterrosa. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30, en República.